Imagina que estás en el desierto egipcio. El año es 1922 después de Cristo. El calor es insoportable, el aire está quieto, y después de años excavando, un equipo de arqueólogos finalmente encuentra lo que buscaba: una escalera de piedra que desciende hacia las profundidades de la tierra. En el fondo, una puerta sellada hace más de 3000 años, y grabada en la piedra, una inscripción que nadie allí podía ignorar: la maldición sobre aquellos que perturbaran el descanso del faraón. Algunos se rieron, otros guardaron silencio. Semanas después, los primeros miembros del equipo comenzaron a enfermarse y luego a morir. El mundo entró en pánico. Los periódicos de todo el mundo publicaban titulares sobre la maldición del faraón. Pero, ¿qué estaba pasando realmente ahí adentro? ¿Qué era capaz de matar a hombres sanos, entrenados, experimentados, semanas después de abrir una tumba que había estado sellada durante milenios? Esta es una de las historias más fascinantes de la historia de la humanidad, porque comienza con superstición, pasa por la arqueología y termina en la biología, en la microbiología, en la química de los gases y en la genialidad de una civilización que entendía mucho más sobre el mundo de lo que solemos imaginar. Empecemos desde el principio. El antiguo Egipto existió por más de 3000 años antes de Cristo. Piensa en eso por un momento. 3000 años es más tiempo del que existe entre tú y el nacimiento de Jesucristo. Es una eternidad. Y durante todo ese periodo, los egipcios desarrollaron una de las culturas más sofisticadas que el mundo haya visto jamás: arquitectura, medicina, astronomía, matemáticas y una obsesión profunda, casi irracional para nuestros estándares modernos, con la muerte y con lo que viene después de ella. Para los egipcios, la muerte no era el fin, era una transición. El cuerpo necesitaba ser preservado porque el alma, lo que ellos llamaban Ka y Ba, necesitaba un lugar físico al cual regresar. Por eso el proceso de momificación, por eso las tumbas elaboradas, por eso los objetos enterrados junto con los muertos, comida, joyas, armas, barcas, todo lo que la persona pudiera necesitar en la vida después de la muerte. Y por eso también las maldiciones. Las inscripciones en las tumbas no eran decoración, eran protección. Los egipcios creían genuinamente que las palabras escritas tenían poder, que el nombre de una persona, escrito en piedra, mantenía viva su esencia, y que una maldición, grabada en el mismo material permanente, tenía el poder de hacerse realidad. Las inscripciones variaban. Algunas eran amenazas directas: la muerte vendrá con alas veloces sobre aquel que perturbe la paz del faraón. Otras invocaban dioses específicos, pidiendo que Anubis, el dios de los muertos, o Sekhmet, la diosa de la guerra y la destrucción, se volvieran contra cualquier invasor. Había también inscripciones que prometían persecución eterna, enfermedades, locura, la muerte de hijos y nietos. Era literalmente la advertencia más seria que una cultura podía dejar para las generaciones futuras. Y funcionaba. Durante siglos, funcionó. Las tumbas egipcias permanecieron intactas, protegidas no solo por las paredes de piedra, sino por el miedo genuino que aquellas palabras inspiraban en las personas. Hasta que los siglos pasaron, las culturas cambiaron y llegaron los saqueadores. Y después los arqueólogos, y con ellos los primeros relatos de muertes inexplicables. Pero entendamos primero qué existía dentro de esas tumbas. No el oro, no los artefactos, el ambiente. Una tumba egipcia era, en su esencia, un espacio sellado, completamente cerrado del mundo externo, sin ventilación, sin luz, sin movimiento de aire. Y dentro de ese espacio, durante milenios, ocurrían procesos biológicos y químicos silenciosos, invisibles y extremadamente peligrosos. El primer elemento es el más obvio cuando te detienes a pensarlo: la descomposición. Incluso con el proceso de momificación, que removía órganos y aplicaba sustancias preservativas, aún había materia orgánica dentro de cada tumba. Madera de los sarcófagos,
telas usadas en los envoltorios de las momias, alimentos colocados como ofrendas, plantas, flores y en muchas tumbas animales momificados también, gatos, pájaros, hasta cocodrilos. Toda esa materia orgánica en un espacio cerrado y sin oxígeno abundante creaba las condiciones perfectas para el crecimiento de microorganismos anaeróbicos, es decir, organismos que sobreviven y prosperan justamente en ausencia de oxígeno, y esos organismos producen gases, amoníaco, sulfuro de hidrógeno, que es el mismo gas que da el olor característico a huevos podridos, pero en concentraciones mucho mayores que cualquier huevo podrido. Dióxido de carbono, en cantidades que desplazan el oxígeno disponible en el aire, y compuestos orgánicos volátiles, toda una familia de sustancias químicas que la nariz humana apenas puede detectar, pero que el cuerpo absorbe por la piel, por los pulmones, por las mucosas. Cuando una tumba se abre después de 3000 años, toda esa mezcla de gases se libera de golpe. Es como abrir una cámara de presión invertida. El aire estancado, cargado de sustancias tóxicas acumuladas durante milenios, encuentra de repente una salida y una fuente de oxígeno fresco. Y las personas que están en la entrada de esa tumba quedan expuestas a una cantidad de gases tóxicos que puede causar náuseas, mareos, problemas respiratorios y, en casos graves, daños permanentes al sistema nervioso. Pero los gases son solo el comienzo. El segundo elemento es el que los científicos consideran hoy probablemente el más peligroso de todos: los hongos. Los hongos son organismos extraordinarios. Pueden sobrevivir en condiciones que matarían prácticamente a cualquier otra forma de vida. Temperatura extrema, ausencia de luz, bajísima humedad y sí, ambientes completamente cerrados por periodos de tiempo absurdamente largos. Dentro de las tumbas egipcias, los investigadores identificaron varias especies de hongos, pero dos se destacan por su toxicidad. La primera es el Aspergillus niger, un hongo que produce aflatoxinas, sustancias altamente tóxicas que atacan principalmente el hígado. La segunda es el Aspergillus flavus, primo cercano del primero, con propiedades igualmente peligrosas, y hay también registros de Penicillium, el mismo género que dio origen a la penicilina, pero en especies que producen micotoxinas capaces de causar reacciones graves en el sistema inmunológico humano. Esos hongos crecían en las paredes de las tumbas, en los tejidos de las momias, en los restos orgánicos, y producían esporas. Miles de millones de esporas microscópicas, tan livianas que permanecen suspendidas en el aire por horas, invisibles, inodoras y completamente letales si son inhaladas en cantidad suficiente o por personas con el sistema inmunológico ya comprometido. Cuando una tumba se abre, esas esporas son liberadas, suben, flotan y son inhaladas por todos los presentes. La exposición aguda a esporas de Aspergillus puede causar lo que la medicina llama aspergilosis. En los casos leves, son síntomas que parecen una gripe fuerte: fiebre, tos, dificultad para respirar. En los casos graves, el hongo invade los tejidos pulmonares, se extiende a otros órganos y puede matar en cuestión de semanas. Semanas. Exactamente el tiempo que los miembros de la expedición de 1922 tardaron en comenzar a enfermarse y morir tras abrir la tumba de Tutankamón. El tercer elemento, y quizás el más perturbador de todos, es lo que la ciencia más reciente descubrió en los análisis de momias egipcias bien conservadas. Bacterias. No cualquier bacteria. Bacterias que sobrevivieron dentro de las momias durante 3000 años. En estado de latencia, como semillas esperando condiciones para germinar, y cuando son expuestas al aire fresco, la humedad y la temperatura ambiente, algunas de esas bacterias logran reactivarse. Entre las especies identificadas hay algunas que causan enfermedades graves. Hay registros de Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria oportunista extremadamente resistente, conocida por infectar a personas con el sistema inmunológico debilitado. Hay Staphylococcus, que incluso en especies comunes puede ser fatal en condiciones específicas. Y hay relatos, aún no completamente confirmados por la comunidad científica, de agentes patógenos aún más antiguos,
formas de vida microscópicas que la medicina moderna nunca ha encontrado antes y para las cuales el sistema inmunológico humano contemporáneo simplemente no tiene defensas. Esta última parte es especulativa, pero no es ciencia ficción. Es una posibilidad real que los microbiólogos toman en serio. Ahora junta todo eso: gases tóxicos, esporas de hongos letales, bacterias milenarias reactivadas, y agrega un factor más que rara vez se menciona: la radiactividad. Algunos investigadores midieron niveles elevados de radón dentro de ciertas tumbas egipcias. El radón es un gas radiactivo que ocurre naturalmente en ciertas formaciones geológicas y que hoy es reconocido como la segunda causa más importante de cáncer de pulmón en el mundo, solo detrás del tabaquismo. En espacios cerrados, el radón se acumula, y en tumbas selladas durante milenios, en ciertas regiones geológicas específicas, los niveles pueden ser significativamente más altos de lo considerado seguro. La exposición al radón no causa síntomas inmediatos, pero a lo largo de semanas y meses, aumenta dramáticamente el riesgo de cáncer de pulmón y otros problemas respiratorios graves. Entonces, volvamos al año 1922 después de Cristo y a la famosa expedición de Howard Carter y Lord Carnarvon. Howard Carter era un arqueólogo británico que había pasado años convencido de que la tumba de Tutankamón existía en el Valle de los Reyes, en Egipto. Tutankamón era un faraón menor que gobernó durante apenas 10 años y murió joven, probablemente con 18 o 19 años de edad. Precisamente por ser menor, y porque su tumba era más pequeña, escapó de los saqueadores y llegó intacta al siglo XX después de Cristo. En noviembre de 1922 después de Cristo, Carter encontró la escalera. Bajó, encontró la puerta sellada y envió un telegrama a Lord Carnarvon, su financiador, que estaba en Inglaterra. Carnarvon vino inmediatamente a Egipto. Ese mismo noviembre, la tumba fue abierta. Lo que Carter y su equipo encontraron fue extraordinario. Más de 5.000 artefactos: oro, mármol, madera tallada, pinturas que aún conservaban sus colores originales, y la momia de Tutankamón, intacta dentro de 3 sarcófagos anidados. El interior hecho de oro macizo era el descubrimiento arqueológico del siglo. Y entonces Lord Carnarvon murió. 4 meses después de la apertura de la tumba, en abril de 1923 después de Cristo, Carnarvon falleció en el Cairo. La causa oficial fue envenenamiento de la sangre provocado por la picadura de un mosquito que se infectó. Pero la secuencia de eventos fue extraña. La picadura se infectó. Carnarvon cortó la infección al afeitarse. La herida se agravó. Fiebre alta, neumonía y la muerte en cuestión de semanas. Era una infección bacteriana. Pero, ¿qué bacteria? ¿De dónde? Los periódicos de la época fueron rápidos. La maldición del faraón. El Times de Londres publicó artículos sobre eso durante semanas, y la lista de muertes que siguió no ayudó a calmar a nadie. Ali Hassan Fahmy, un arqueólogo egipcio que estuvo presente en la apertura, murió ese mismo año. Arthur Mace, asistente de Carter, comenzó a sentir debilidad poco después de la apertura y murió en 1928 después de Cristo. Georges Benedict, del Museo del Louvre, visitó la tumba y murió meses después. Hugh Evelyn White, que había participado en excavaciones en Egipto, escribió antes de morir que había sucumbido a una maldición. Arthur Weigall, periodista que estuvo presente en la apertura, murió en 1934 después de Cristo de fiebre desconocida. La lista crecía, y el mundo estaba convencido de que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Pero había algo más simple y mucho más aterrador que cualquier maldición. Había ciencia. En 1996 después de Cristo, un microbiólogo llamado Gotthard Kramer, de la Universidad de Leipzig, en Alemania, analizó sistemáticamente momias egipcias y encontró esporas de hongos preservadas en la superficie de cada una de ellas. Esporas viables. Esporas que, en condiciones adecuadas, podían convertirse nuevamente en hongos activos. Y muchas de esas esporas eran de especies reconocidamente patógenas. Pero el trabajo de Kramer fue solo el comienzo.
Otros investigadores fueron más allá y comenzaron a examinar no solo las momias, sino los artefactos, los tejidos, las paredes de las tumbas, y lo que encontraron fue un ecosistema entero, un mundo microscópico que había sobrevivido durante milenios dentro de esos espacios sellados. La pregunta que quedó sin respuesta durante décadas era simple: ¿los antiguos egipcios lo sabían? Y la respuesta, basada en todo lo que la arqueología y la historia nos han revelado sobre esa civilización, es que probablemente sabían algo. Quizás no de la manera en que nosotros lo entendemos hoy. No tenían microscopios, no tenían la teoría de los gérmenes, pero tenían observación, tenían memoria colectiva, tenían generaciones de sacerdotes que trabajaban con cadáveres, con tumbas, con el proceso de momificación y que ciertamente observaron patrones. Las personas que entraban en ciertos espacios se enfermaban. Las personas que perturbaban a ciertos muertos no vivían mucho tiempo. Y la mejor tecnología que esa civilización tenía para proteger a sus muertos era exactamente lo que usaron: el miedo. Las maldiciones no eran magia, eran psicología, y quizás también una forma primitiva, intuitiva, pero eficaz de advertencia de salud pública. Piensa en las inscripciones más antiguas que han sobrevivido. Algunas datan de alrededor de 2400 años antes de Cristo, del período que los historiadores llaman el Imperio Antiguo. Una de las más famosas es la inscripción encontrada en la mastaba de Kentika y Keki, que dice algo parecido a lo siguiente: en cuanto a aquel que entre en esta tumba de manera impura, caeré sobre él como un pájaro cayendo sobre su presa. Eso no es una promesa vaga, es la descripción de algo que ocurre rápidamente, desde arriba, de manera inesperada, como una infección por esporas inhaladas. Claro que es imposible probar la intención. Los egipcios no escribieron un manual de microbiología, pero la consistencia con que esas inscripciones aparecen y el hecho de que las muertes reales seguían patrones que hoy sabemos están asociados con la exposición a patógenos en espacios cerrados, es imposible de ignorar. Vayamos entonces a lo que la ciencia moderna nos dice sobre los casos específicos. El caso de Lord Carnarvon fue analizado retrospectivamente por médicos y microbiólogos. La muerte por envenenamiento de la sangre, combinada con fiebre alta y neumonía que se desarrolló rápidamente, es consistente con sepsis bacteriana en una persona con el sistema inmunológico ya comprometido. Carnarvon tenía una salud frágil mucho antes de ir a Egipto. Había sufrido un accidente automovilístico años antes que dañó sus pulmones. Era exactamente el tipo de persona más vulnerable a infecciones oportunistas, y había pasado horas dentro de la tumba, en un espacio cargado de esporas y gases, sin ningún tipo de protección. El caso de Arthur Mace es aún más revelador. Mace comenzó a presentar síntomas de debilidad y dificultad respiratoria poco después de la apertura de la tumba. Los médicos de la época no lograron diagnosticar con precisión qué le ocurría. Fue perdiendo fuerzas progresivamente durante los 5 años siguientes y murió en 1928 después de Cristo. Ese patrón de deterioro lento y progresivo, sin diagnóstico claro, es hoy reconocido como consistente con aspergilosis crónica, la infección por el hongo Aspergillus, que avanza lentamente cuando el sistema inmunológico logra combatirla parcialmente, pero no vencerla por completo. Howard Carter, curiosamente, sobrevivió. Pasó más tiempo dentro de la tumba que cualquier otra persona, catalogando cada uno de los más de 5.000 artefactos encontrados allí. Un trabajo que llevó años, y vivió hasta 1939 después de Cristo, muriendo de linfoma a los 64 años. ¿Por qué Carter sobrevivió? Existen algunas hipótesis. La primera es simplemente que tenía una constitución más robusta. La segunda es que, al trabajar de forma metódica y durante largos periodos dentro de la tumba, su sistema inmunológico fue exponiéndose gradualmente y creó algún nivel de resistencia, como una vacunación involuntaria.
La tercera hipótesis, más controvertida, es que Carter inconscientemente tomó precauciones que otros no tomaban, como usar telas alrededor del rostro o evitar permanecer en ciertas zonas de la tumba por largos periodos. Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos con certeza es que en 2003 después de Cristo, un estudio publicado en el British Medical Journal analizó estadísticamente las muertes asociadas a la tumba de Tutankamón y llegó a una conclusión que sorprendió a muchos. Las personas que tuvieron contacto directo con la tumba no murieron significativamente más jóvenes que otras personas de la misma época sin ese contacto. Esto fue utilizado por muchos como prueba de que la maldición no existía. Pero ese estudio tiene limitaciones serias. No distinguió entre personas que entraron una sola vez a la tumba y pasaron horas dentro de ella, y personas que simplemente la visitaron brevemente. No tuvo en cuenta el estado de salud previo de los individuos. Y lo más importante, fue realizado antes de muchos de los estudios microbiológicos más detallados que confirmaron la presencia de patógenos viables en las momias. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Probablemente no existe una maldición en el sentido sobrenatural, pero existe algo real, algo medible, algo que la ciencia confirma, y algo que los antiguos egipcios, de alguna manera, supieron usar a su favor. Hoy, cualquier arqueólogo o investigador que entre en una tumba egipcia usa equipo de protección, mascarilla respiratoria con filtro de alta eficiencia, guantes, traje protector. Los protocolos son rigurosos y siguen las mismas directrices utilizadas para trabajar en ambientes contaminados por agentes biológicos peligrosos, porque eso es exactamente lo que son esas tumbas. Ambientes contaminados por agentes biológicos que sobrevivieron al tiempo de una manera que aún sorprende a los científicos. En 2020 después de Cristo, un grupo de investigadores de la Universidad del Cairo, trabajando con tecnología de secuenciación genética que ni siquiera existía una década antes, logró identificar el genoma completo de microorganismos recolectados del interior de momias egipcias. Y lo que encontraron fue perturbador. Algunos de esos microorganismos eran especies conocidas, pero en cepas que ya no existen en el mundo moderno. Formas antiguas que evolucionaron de manera diferente a sus descendientes actuales y cuyo comportamiento frente al sistema inmunológico humano contemporáneo es simplemente desconocido. Eso no significa que sean inevitablemente más peligrosos que los equivalentes modernos, pero significa que son impredecibles. E impredecible, en medicina, siempre es sinónimo de riesgo. ¿Qué nos dice todo esto sobre los egipcios? Nos dice que eran humanos como nosotros, observadores, curiosos, prácticos y profundamente conscientes de que el mundo a su alrededor contenía fuerzas capaces de matar, fuerzas que no comprendían del todo, pero que respetaban profundamente. Las tumbas eran construidas como una fortaleza, no solo para guardar el tesoro del faraón, sino para garantizar la integridad del proceso de transición hacia el otro mundo. Cualquier perturbación, cualquier violación, no era solo un crimen espiritual. Era literalmente una amenaza al equilibrio del universo en su visión. Y las maldiciones eran la última línea de defensa. La advertencia más seria que la lengua egipcia podía formular. El equivalente, en nuestro mundo, de una calavera con huesos cruzados en la entrada de un laboratorio de alta bioseguridad. No era superstición, era comunicación. La próxima vez que escuches a alguien hablar de la maldición de las tumbas como si fuera una leyenda ingenua de una civilización primitiva, recuerda todo esto. Recuerda los hongos Aspergillus que sobrevivieron 3000 años esperando un huésped. Recuerda los gases acumulados durante milenios en cámaras selladas. Recuerda las bacterias que logran reactivarse tras siglos en estado de latencia. Y recuerda que la civilización egipcia, con toda su sabiduría acumulada a lo largo de milenios de observación del mundo natural, probablemente sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando grabó aquellas palabras en la piedra. La maldición era real. Solo tenía un nombre científico: